Cuando Dios te prueba, ¿estás listo para resistir? ¿Alguna vez has sentido que justo cuando decides acercarte más a Dios, todo comienza a salir mal? Como si, en el momento en que decides ser más fiel, las pruebas aumentaran, las puertas se cerraran y el silencio de Dios se hiciera más profundo. Si has sentido esto, es posible que estés siendo probado. No es casualidad que en los momentos de mayor entrega, las luchas se intensifiquen. Dios prueba la fe de sus hijos no para destruirlos, sino para fortalecerlos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir su llamado. José sufrió traición, esclavitud y prisión antes de ser exaltado. Abraham tuvo que esperar hasta que no le quedara más esperanza humana para ver la promesa cumplida. Pero, ¿qué pasa cuando Dios guarda silencio? ¿Qué significa cuando todo parece estar en tu contra? ¿Es esto una señal de que Dios te abandonó o de que te está preparando para algo más grande? Si alguna vez te has sentido perdido en medio de pruebas inexplicables, si has enfrentado pérdidas que no entiendes, si has experimentado una soledad espiritual abrumadora o si sientes que la espera se ha vuelto insoportable, este video es para ti. Hoy vamos a profundizar en las señales que indican que Dios está probando tu fe y qué hacer para no rendirte. Porque la prueba no es el final, es solo el proceso antes de la bendición. Así que quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu vida. Y si conoces a alguien que está pasando por una temporada difícil, comparte este mensaje con ellos. Dios quiere hablar a tu corazón hoy. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu comentario. Ahora dime, ¿estás listo para descubrir las señales de que Dios está probando tu fe? El silencio de Dios, cuando el cielo parece cerrado. Has estado en esos momentos en los que clamas, buscas, imploras, pero solo escuchas el eco de tu propia voz. Días, semanas, meses han pasado y Dios parece estar en absoluto silencio. Sientes que cada oración se estrella contra un muro invisible y que a pesar de tu fe no obtienes respuestas. Pero ¿y si te dijera que este silencio no es un abandono, sino una prueba? El silencio de Dios es una de las pruebas más desafiantes que un creyente puede atravesar. Nos enfrenta a nuestros miedos más profundos, el temor de no ser escuchados, la duda de si Dios realmente está presente, la incertidumbre de si estamos en el camino correcto. Y sin embargo, este silencio no es vacío, sino una herramienta de transformación. Job lo vivió en carne propia. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, de repente perdió todo, su familia, su salud, sus riquezas. Clamó con desesperación: «Clamo a ti, y no me respondes. Me presento, y no me haces caso». Job 30:20. Pero Dios no estaba ausente. Estaba observando, refinando su fe, llevándolo a una dimensión espiritual que solo podía ser alcanzada a través del fuego de la prueba. Porque el silencio de Dios es un espejo. Nos obliga a vernos tal como somos, a evaluar nuestras motivaciones, a descubrir si estamos buscando a Dios por lo que Él es o solo por lo que puede darnos. En este proceso, muchos flaquean, se impacientan, se desesperan. Se preguntan si deberían buscar respuestas en otro lugar. Y es aquí donde se abre la puerta a la opresión espiritual, cuando la voz de la duda comienza a susurrar: si Dios no responde, quizás nunca estuvo contigo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ver el silencio como un castigo, lo viéramos como una invitación? Una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios, para aprender a confiar en su fidelidad, incluso cuando no hay señales visibles de su presencia. Moisés experimentó este silencio cuando pasó 40 años en el desierto, sin entender plenamente lo que Dios estaba haciendo. Abraham esperó en silencio la promesa de un hijo por 25 años. David clamó en sus salmos por respuestas que parecían nunca llegar. Todos ellos fueron probados. Todos ellos sintieron que Dios estaba lejos, pero todos ellos al final vieron la recompensa de su perseverancia. Y tú, en medio de este silencio, ¿qué decisión tomarás?
¿Te rendirás ante la impaciencia o resistirás hasta el final? Porque la verdadera pregunta no es si Dios está en silencio, sino si estás dispuesto a escuchar más allá del ruido del mundo. Y cuando el silencio se hace insoportable, cuando sientes que ya no puedes más, ¿qué sucede después? Bueno, ahí es cuando las pruebas realmente comienzan. Pruebas inexplicables, cuando todo parece salir mal. ¿Has sentido alguna vez que, justo cuando decides acercarte más a Dios, todo a tu alrededor comienza a desmoronarse? Como si cada paso de fe fuera respondido con más problemas, más luchas, más puertas cerradas. Te levantas con determinación para seguir el camino correcto, pero parece que el mundo conspira en tu contra. ¿Es esto una coincidencia? ¿O hay algo más profundo detrás? Las pruebas inexplicables no son simples dificultades de la vida. Son momentos en los que todo parece ir en contra de la lógica espiritual. ¿No debería ser al revés? ¿No se supone que cuando seguimos a Dios, la vida se vuelve más fácil? Pero Jesús mismo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Las aflicciones no significan abandono, significan que Dios está forjando en nosotros algo que no podríamos alcanzar sin estas pruebas. Mira la historia de José, un joven con un sueño, con un propósito divino. ¿Y qué fue lo primero que experimentó? Traición, esclavitud, cárcel. Todo en su vida parecía un desastre, una serie de infortunios sin sentido. Pero Dios no había olvidado su promesa. Lo estaba preparando. Porque a veces, cuando enfrentamos opresión espiritual, no es porque estemos perdidos, sino porque estamos avanzando. Cuanto más nos acercamos a Dios, más fuerte es la resistencia del enemigo. Es aquí donde muchos se derrumban. Se preguntan: si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Pero la verdadera pregunta es: si Dios está probando mi fe, ¿seré capaz de soportarlo? La vida de los discípulos estuvo llena de pruebas. Pablo, un hombre que dedicó su vida al Evangelio, sufrió persecuciones, naufragios, hambre y encarcelamiento. Sin embargo, nunca se rindió, no porque fuera inmune al dolor, sino porque entendía que detrás de cada tormenta había un propósito. Pero aquí es donde surge la cuestión más difícil. ¿Cómo seguir adelante cuando todo indica que deberías rendirte? ¿Cómo permanecer fiel cuando cada esfuerzo parece en vano? Y si te dijera que lo que estás enfrentando ahora no es el final, sino solo una parte del proceso, que lo que hoy ves como sufrimiento, mañana podría ser el testimonio que transforme vidas. Entonces, ¿qué harás cuando Dios te pida que confíes incluso cuando todo a tu alrededor grite lo contrario? Pérdidas y desapegos. Cuando Dios te quita algo. Hay momentos en la vida en los que, sin previo aviso, perdemos aquello que más valoramos. Un empleo, una relación, una oportunidad que parecía perfecta. Todo se desvanece como arena entre los dedos y nos quedamos preguntándonos: ¿por qué, Dios? La confusión se mezcla con el dolor y la desesperación comienza a infiltrarse en nuestra fe. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que experimentemos pérdidas tan dolorosas? ¿Por qué deja que suframos cuando lo hemos dado todo por seguirlo? La respuesta no es fácil de aceptar, pero es profunda, porque el desprendimiento es necesario para el crecimiento espiritual. Mira la historia de Abraham. Dios le dio una promesa, un hijo, una descendencia numerosa como las estrellas. Y cuando finalmente Isaac nació, ¿qué le pidió Dios? Que lo entregara. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Génesis 22:12. ¿Te imaginas el dolor de Abraham? Dios le estaba pidiendo lo que más amaba. Pero Abraham obedeció porque su fe no estaba basada en la bendición, sino en el dador de la bendición. Y en ese acto de entrega, su relación con Dios alcanzó una nueva dimensión. Porque aquí está la verdad que pocos quieren aceptar. Dios a veces nos quita para darnos algo mejor. Nos desprende de lo que creemos necesitar para mostrarnos lo que realmente necesitamos. Pero este proceso duele, es incómodo. Nos hace sentir que hemos sido abandonados, cuando en realidad estamos siendo refinados.
Muchos creyentes experimentan opresión espiritual en este punto. La tentación de cuestionar a Dios, de dudar de su fidelidad, se vuelve intensa. La mente se llena de pensamientos como, si Dios realmente me amara, esto no me habría pasado. Pero la palabra de Dios nos recuerda, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. No siempre entendemos el propósito detrás de nuestras pérdidas. José no entendió por qué fue vendido como esclavo hasta años después, cuando se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a su familia. Ruth no comprendió por qué quedó viuda en tierra extranjera, hasta que Dios la llevó a Boaz y la convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando Dios nos quita algo? ¿Con rabia, con resignación o con confianza? Porque tal vez lo que estás perdiendo ahora no es un castigo, sino una preparación. Tal vez Dios está despejando el camino para algo que aún no puedes ver. Pero aquí viene la parte más difícil. ¿Qué haces cuando después de perderlo todo, parece que Dios sigue en silencio? ¿Cómo sigues adelante cuando ni siquiera sientes su presencia? Soledad espiritual, cuando sientes que nadie te entiende. ¿Alguna vez te has sentido rodeado de personas pero completamente solo? ¿Has tratado de explicar lo que sientes, pero nadie parece comprenderlo? Es como si caminaras en un desierto invisible, donde aunque otros están cerca, tu alma sigue gritando, en un silencio profundo. La soledad espiritual no es simplemente estar sin compañía, es sentir que ni siquiera aquellos que comparten tu fe pueden ver lo que estás viviendo. Esa sensación puede volverse sofocante. Empiezas a preguntarte, ¿acaso Dios también me ha abandonado? Pero aquí está la verdad. Los momentos de soledad son pruebas divinas para fortalecernos. Elías lo experimentó de manera brutal. Después de hacer descender fuego del cielo, después de derrotar a los falsos profetas, se encontró huyendo, solo y desesperado. Clamó al Señor, «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Primera Reyes 19:4. Este era un hombre que había visto el poder de Dios con sus propios ojos, y aún así se sintió abandonado. Sintió que su lucha no tenía sentido. Pero Dios no lo dejó en ese estado. Lo llamó, lo fortaleció y le mostró que no estaba tan solo como creía. La soledad espiritual puede ser un terreno fértil para la opresión espiritual. Cuando estamos vulnerables, las dudas comienzan a envenenar nuestra mente. Nos preguntamos si de verdad estamos en el camino correcto. Nos sentimos desconectados, como si algo dentro de nosotros se estuviera apagando. Y aquí viene la prueba, más difícil. ¿Seguirás confiando en Dios aunque no sientas su presencia? David también vivió esto. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en muchos de sus salmos clamaba con angustia, preguntando dónde estaba el Señor en medio de su sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmos 22:1. Su desesperación era real, pero nunca dejó de buscar a Dios. Porque aquí está el secreto. La soledad espiritual no es un fin, es una transición. Es un proceso en el que Dios nos separa de las distracciones para enseñarnos a depender solo de Él. Muchos han pasado por este desierto. Moisés lo experimentó antes de ser llamado a liberar a Israel. Pablo lo enfrentó después de su conversión. Jesús mismo vivió su momento de soledad en Getsemaní, cuando sus discípulos no pudieron velar con Él ni una sola hora. Pero hay algo crucial que pocos entienden. La soledad espiritual no significa aislamiento eterno. Es solo una etapa, un crisol en el que nuestra fe es purificada. Es el momento en que Dios nos llama a acercarnos más a Él, no a alejarnos. Entonces, si ahora mismo sientes que nadie te entiende, si piensas que estás solo en esta batalla, te pregunto, ¿y si esta soledad es la manera en la que Dios está preparando tu corazón para algo mucho más grande? Pero aquí surge una pregunta aún más desafiante. Cuando la espera se hace larga y parece que nada cambia, ¿cómo seguir adelante sin perder la fe? La espera prolongada.
Cuando Dios parece tardar. ¿Cuánto tiempo puedes esperar antes de rendirte? ¿Cuánto puedes soportar antes de pensar que Dios simplemente no va a responder? Porque hay momentos en la vida en los que el reloj avanza, los días pasan y la promesa de Dios parece cada vez más distante. Oras, confías, te aferras a su palabra, pero nada cambia. Y es en esta espera, en este silencio largo y agotador, donde la fe de muchos se quiebra. Cuando la respuesta no llega, la desesperanza golpea con fuerza. Y nos preguntamos, ¿será que Dios me olvidó? Abraham entendió este dilema mejor que nadie. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero los años pasaban y nada ocurría. Llegó un punto en el que su propia lógica le dijo que ya era tarde, que su cuerpo y el de Sara eran demasiado viejos para concebir. Pero Dios le dijo, porque la visión todavía espera su tiempo designado. Se apresura hacia su fin y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Dios no estaba negando su promesa, estaba preparando a Abraham para recibirla. Aquí está la gran lección que pocos quieren aceptar. La espera no es castigo, es proceso. Es en este tiempo de incertidumbre donde Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser, refinando nuestra paciencia, nuestra perseverancia y nuestra capacidad de confiar en Él incluso cuando todo parece ir en contra. Pero esta espera prolongada puede volverse el campo de batalla de la opresión espiritual. El enemigo susurra, si Dios realmente quisiera bendecirte, ya lo habría hecho. Y la ansiedad comienza a hacer estragos en el alma. Israel experimentó esto en el desierto. Dios les prometió una tierra, pero pasaron 40 años antes de verla con sus propios ojos. Muchos murieron sin entrar en la promesa, no porque Dios no cumpliera, sino porque no supieron esperar. Y aquí viene la pregunta más difícil. ¿Cómo sigues confiando cuando todo a tu alrededor grita que es hora de rendirte? José esperó 13 años entre la traición de sus hermanos y el momento en que se convirtió en gobernador de Egipto. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega en el tiempo que nosotros queremos. Entonces, si ahora mismo sientes que llevas años esperando, si cada día que pasa parece una burla a tu fe, quiero preguntarte, ¿y si la razón por la que Dios aún no ha respondido no es porque olvidó, sino porque está preparando algo mucho mayor de lo que pediste? Pero cuando la espera se vuelve insoportable, cuando la duda comienza a crecer, hay otro desafío aún mayor, las tentaciones. Porque cuando estás más cerca de tu bendición, el enemigo atacará con más fuerza. ¿Estás listo para pasar la prueba? Ahora que conoces las señales de que Dios está probando tu fe, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Porque ahora entiendes que el silencio de Dios no es abandono, sino una oportunidad para confiar más en Él. Que las pruebas inexplicables no son castigos, sino un entrenamiento para algo mayor. Que las pérdidas no son el final, sino el camino hacia una nueva etapa en tu vida. Que la soledad espiritual no significa que Dios se ha ido, sino que está enseñándote a depender solo de Él. Que la espera prolongada no es una negación, sino el proceso de preparación. Y que la tentación no es una señal de que has fallado, sino de que estás más cerca de la victoria. Pero saber esto no es suficiente. Necesitas actuar. Ahora dime, ¿seguirás confiando en Dios, incluso cuando todo parezca estar en contra? ¿Seguirás creyendo, aunque no veas la respuesta todavía? Porque muchos escuchan estas palabras, pero solo los que perseveran hasta el final verán la recompensa. Y aquí está la verdad más dura. Los que no resisten nunca ven la gloria de Dios en su plenitud. Muchos se rinden en el último minuto, justo antes de que la respuesta llegue. No seas uno de ellos. Así que hoy quiero desafiarte. Comparte en los comentarios cuál de estas pruebas has enfrentado y cómo Dios ha trabajado en tu vida. Tu testimonio puede fortalecer a alguien que está a punto de rendirse.
Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto hoy. Porque recuerda, Dios nunca llega tarde, pero solo aquellos que resisten hasta el final lo verán obrar.